Hola mis amigos, yo soy Erika Franco y en esta ocasión vamos a hablar de los personajes históricos de Guayaquil y hoy vamos a hablar del poeta Medardo Ángel Silva. Nació el 8 de junio de 1898 de formación realmente autodidacta y de origen humilde. Quedó huérfano de padre a muy temprana edad y su madre, con la pequeña pensión que su esposo le había dejado, construyó una modesta casa en la avenida del Cementerio, actual calle Juan Pablo Arenas. De niño entró a estudiar en la escuela La Filantrópica cercana a su casa. Tenía una costumbre de todas las tardes descansar sobre una hamaca, ya que contemplaba el interminable desfilar de los entierros rumbo al cementerio. De allí la fijación que el poeta expresaría más tarde hacia la muerte. También de niño le gustaba mucho lo que era la música e incluso solía practicar con frecuencia el piano en el convento de los padres agustinos. El colegio lo hizo en el prestigioso Vicente Rocafuerte, pero lamentablemente el cuarto año tuvo que dejar los estudios por falta de recursos. Entonces entró a trabajar en una imprenta local luego de abandonar el colegio. Comenzó a intentar publicar sus primeros poemas. Estos fueron rechazados al principio por los diarios más importantes de la ciudad de Quito y Guayaquil. Pero poco a poco empezaron a aparecer publicados en pequeñas revistas literarias que comenzaron a darle más notoriedad. Aunque Medardo no se graduó de bachiller, él mismo se autoeducó. Incluso llegó a ser maestro de escuela. Aprendió a leer el francés, ya que le daba mucha facilidad para que tenga contactos con poetas extranjeros. En 1915, sus poesías, que mostraban una marca melancólica, eran ya aceptadas en todos los diarios del país. Además, el joven adolescente entró a trabajar como editor en diario El Telégrafo, el cual era en ese tiempo el periódico de mayor circulación nacional. En las páginas de este diario es que logra publicar por entregas su pequeña novela María de Jesús. Su primer logro fue cuando publicó su primer libro, El árbol del bien y del mal. Fue reconocido poeta ecuatoriano perteneciente a la llamada generación decapitada. También es considerado el mayor representante del modernismo en la poesía ecuatoriana. A continuación, mis compañeros seguirán contándoles más sobre el poeta Medardo Ángel Silva. Mientras la popularidad de Medardo Silva crecía, fue allí cuando ocurrió la desgracia. Se ha escrito tanto de Silva y se ha dicho tan poco de él que aún cabe agregar algo nuevo en su vida y su trágico fin. Los detalles concernientes a su último día se conocen casi en su totalidad, pero se ignoran las motivaciones que lo condujeron a tomar esa decisión tan fatal el 10 de junio de 1919, a los 21 años recién cumplidos. Ese día se levantó un poco agripado, salió a la calle y encontró a su amigo el poeta José María Egas, con quien fue a una farmacia y compró medicinas para 6 días, pidiéndole un retrato de Oscar Wilde para ilustrar un artículo que tenía escrito y pensaba publicarlo la semana siguiente. Pero la tarde estuvo en su chalet, ubicado en Juan Pablo Arenas. Se puso su traje negro, zapatos de charol y una corbata de seda negra con rayas blancas. Tomó un revólver, Smith Wesson, y fue sorprendido por su madre, quien entraba al cuarto y le preguntó que qué haría con eso. Y él le contestó que se lo devolvería a su dueño, José Luis Ampuero Abadie, que se lo prestó hace días en un paseo que hicieron a Vinces. Fue la respuesta dándole un beso en la frente y se encaminó a la casa de su enamorada, una jovencita no más de 16 años, casi vecina suya, a la que visitaba con frecuencia. Allí fue recibido por ella y su madre y por las personas que lo querían mucho. Compartieron un rato, fueron hacia una salita interior para estar ambos a solas y comenzó a hablarle en clave, con frase casi sin sentido. Ella deseaba retornar a la sala en donde estaba su mamá, y fue allí que lo invitó a caminar al poeta y él aprovechó para dispararse detrás de la oreja, cayendo al piso, pero agonizó
con desespero por varios minutos y finalmente quedó muerto. Varios de los doctores dicen que él es un raro caso de genialidad, ya que él aprendió por sí solo a los 16 años y descubrió los patrones de la poesía, que ni la España, y porque España demoró siglos en descubrirla. Un amigo de él que vivía en Quito y se desempeñaba como administrador, nos contó que él escribió una carta porque le estaba pidiendo trabajo, ya que él necesitaba un ambiente diferente porque tenía tuberculosis. He ahí otro caso que podemos encontrar por el cual se suicidó, pero no se ha profundizado. Bueno, y ahora tomando un poco del recuento de lo que es la vida de Medardo Ángel Silva, una persona quien la verdad ha sido muy admirada, muy querida aquí en el ambiente guayaquileño, ecuatoriano, durante muchos años, quien ha tenido una trayectoria maravillosa. Después de eso, Medardo Ángel Silva, podríamos nosotros realizar un recuento de lo que es la vida de él. Se supone emprender un recorrido por la trayectoria de uno de los poetas y escritores más famosos e importantes de la literatura ecuatoriana, ya que él murió o se asesinó. Tantas versiones que hay de Medardo Ángel Silva que aún generan controversia y confusiones en la ciudadanía. Hay personas que aún no se dan cuenta qué es lo que ha sucedido. Sin embargo, lo que podemos decir es contar un poco de todas las facetas, todas las historias que nos han comentado, que hemos investigado y que cuentan las personas. Una de ellas es que Medardo Ángel Silva llegaba a casa de su enamorada y dice que tuvo un pequeño problema con ella. En ese momento dice que él se sintió devastado. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Dicen que él llegó a su casa, vio a su madre, le dio un beso en la frente y después de un momento, él dicen que se ahorcó. Haber sido terrible como madre acercarse y ver a su hijo en un estado para nada agradable, algo un poco fuera de lo lugar, pero muy inquietante y muy interesante conocer mucho más. También se dice de que cuando estuvo en la casa de la enamorada compartió también, porque los padres de la chica teniendo solamente 16 años y él 21 años de edad, hay una gran diferencia de edad. Él estaba conversando con los papás de la chica, lo habían invitado a cenar. Después de eso, él había pedido de por favor estar a solas con la chica. Y en ese momento, cuando él estuvo a solas con la chica, dicen que él sacó su revólver, que su madre lo encontró en la casa y le preguntó que por qué tenía ese revólver ahí. Supuestamente, él le había dicho que era de un amigo, pero la verdad eso aún se desconoce. Entonces lo que pasó fue, cuando estaba en la casa con la enamorada, fue que en el momento que la enamorada se descuidó, cuando iba a ir a la sala, él sacó el revólver y se disparó detrás de la oreja. Los padres de la chica comentaron, y lo que se ha investigado es de que dicen de que él convulsionó mucho, estuvo en un estado fuera de lo normal. Estuvo por siquiera unos 15 o 10 minutos convulsionando. Eso permitió de que su familia llegara a visitarlo. Su madre dicen que lo vio por última vez, llorando, derramando lágrimas. No comprendía por qué lo había hecho. Pero esto también afecta, ¿por qué? Porque desde pequeño se lo había considerado o se lo consideraba un niño autista, incluso hasta ahora que él ya había sido grande. Dicen que la poesía era el refugio del amor y de su tristeza y de todas las cosas que habían pasado. Es un poco triste, un poco, no sabría cómo describirlo, pero genera mucha tristeza. Pero dicen que él de pequeño decía que él podía aprender poco a poco con lo que él leía. Incluso la Real Academia Española, él dicen que no estudió en escuelas así, que para él su escuela fueron sus libros. Él fue el que lo formó, lo educó, incluso hasta llegó a aprender el francés. Algo fabuloso, un idioma muy difícil de aprender. Pero sin embargo, él tenía la capacidad para poder desarrollar eso y escribir tantas cosas hermosas para Guayaquil, tantas cosas hermosas para él, para muchas personas. Incluso también un cantautor que no se dio a conocer a la luz como un cantante sacando un disco, ya sea un álbum, no lo dio a conocer. Toda su música fue consumida en su corazón, en su alma, y se la llevó con él. No la demostró al mundo interior como tenemos. Eso es lo que les puedo comentar y les tendrán más información más adelante.
Un poeta, un hombre de bien, una persona que formó parte de la llamada generación decapitada, pieza fundamental del modernismo ecuatoriano. Soy Michelle Heredia y hoy hablaremos acerca de sus poesías y sus obras de quien fue Medardo Silva. Mayoritariamente, su nombre se fue refugiado bajo los seudónimos de Jean de Grit y Oscar René, nombres que adoptó en 1915. Dos de sus obras fueron publicadas, entre ellas Mujer Jesús y El árbol del bien y del mal. El resto quedaron inéditas. Pero entre ellas se destacan las principales. El árbol del bien y del mal, poesía que fue publicada en 1918. Mujer de Jesús, ensayo que fue publicada en 1819. Y Tropas de Oro, novela que no fue publicada. El alma en los labios, así se denomina la gran recolección de historias de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil, de la cual fue premiada por el alcalde de la ciudad, a su nieto, el doctor Silva. Entre sus obras se ha discutido mucho el por qué mucha melancolía, por qué mucha tristeza y por qué muchas imágenes que reflejan lo duro de su vida. Esto se reconocerá un poco más en el video, pero entre ellas el porqué de sus poesías, porque reflejan de la muerte de su esposa, de su triste de su vida. Y esto es la esencia que nos refleja Miguel Ángel Silva. Pero él, no se sabe ciencia cierta si realmente perteneció a la llamada generación decapitada, pero entre sí, él sí fue colega con los quiteños, Arturo Borja y Ernesto Novoa, que sí pertenecieron a la llamada generación decapitada. Las imágenes que refleja en su poesía es de suma tristeza, refleja la muerte de su esposa, lo triste de su vida. Pero esto es lo esencial, lo que nos muestra Medardo Ángel Silva en su vida y en sus poesías y en sus obras. Esto es todo lo que vamos a ver de sus poesías, de su trayectoria, de su ilustre vida. Me despido con un excelente beso y deseándole una feliz tarde.